tardes. En primer lugar, gracias a los organizadores por haberme invitado a participar. Después de la sesión a la que hemos asistido, en la cual pues me lo he pasado muy bien y además he aprendido mucho, me da miedo ser la parte aburrida de la sesión de hoy. Sin embargo, tengo mis reclamaciones a hacer al grupo de investigadores previos. Son investigadores que creen que llegan muy al fondo de los problemas y se han quedado en la superficie. En la mayor parte de los problemas de los pacientes que han presentado se han olvidado de que más allá hay un proceso que está promoviendo complicaciones, como algunas, no todas, de las que se han presentado, que es la arteriosclerosis, la lesión vascular del paciente que tiene enfermedad cardiovascular con manifestaciones similares a las que han visto. Por lo tanto, señores inspectores, les ruego que intensifiquen su capacidad de búsqueda. Y para poder intensificar esta capacidad de búsqueda, yo les voy a dar pues algún argumento adicional a los tradicionales para llegar a sospechar la presencia de lesión vascular de tipo arteriosclerótico. Y, por tanto, voy a intentar buscar algunas dianas diagnósticas novedosas en el manejo de estas patologías o del diagnóstico de estas patologías. Conflictos de interés. Naturalmente necesitamos en el diagnóstico de las alteraciones lipídicas que a la larga nos transforman al paciente, nos llevan al paciente a desarrollar enfermedad ateromatosa, necesitamos nuevas dianas terapéuticas, porque cuando nosotros observamos un esquema como este publicado en New England hace unos años sobre la complejidad que tiene no el diagnóstico del metabolismo lipídico, sino el metabolismo de las lipoproteínas, que no es todo el metabolismo lipídico, pues vemos que naturalmente existe un número importante de posibilidades de alteraciones de este metabolismo que probablemente requieren unas herramientas diagnósticas mucho más allá de las que poseemos en la actualidad, con innumerable cantidad de proteínas que juegan como enzimas, que juegan como receptores, que juegan como apoproteínas, distintos lípidos, genes, etcétera, que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Pero es más, además sabemos, y esto nos lo recordaban ya hace bastantes años, también en New England, a base de los estudios de metabolómica, que de todas las moléculas circulantes en plasma, el 75% son lípidos. Bien, cuando nosotros tenemos este panorama, pensar que nos manejamos en la clínica para el diagnóstico de las alteraciones lipídicas con dos parámetros, probablemente estamos lejos de lo que sería óptimo en este tipo de trastornos. Es cierto que no dos parámetros, uno, nosotros utilizamos el colesterol vehiculizado por las LDL como factor decisorio en nuestra acción terapéutica para poner a un paciente con un tratamiento hipolipemiante u otro. Bueno, ahora sabemos que probablemente hay otras cosas que pueden conllevar el riesgo de enfermedad cardiovascular y que pueden participar en la lesión ateromatosa. Sabemos que el colesterol es transportado, obviamente, por las LDL, pero también por un número de partículas lipoproteicas que incluyen a todas aquellas que también son ricas en triglicéridos. Y tenemos un número determinado de partículas, no me da el puntero, ¿ves? Estoy arriba, sí, pero no funciona. Bueno, es igual. Bien, lo que comentaba es que de todas estas partículas que pueden ser aterógenas, pues podemos clasificarlas en las partículas VLDL, las LDL y las HDL serían las que quedarían excluidas de las partículas aterógenas. Las partículas heterogénicas son las que van desde las VLDL hasta las LDL, excluyendo las HDL. Y podemos abordar más o menos la cantidad de colesterol que transportan, calculando el colesterol total menos el colesterol transportado por las HDL, que es a lo que denominamos el colesterol no HDL. Otra aproximación a estas partículas, todas ellas aterógenas, más allá de las LDL, es calcular la ApoB. Cada una de estas partículas lleva una molécula de ApoB. Como más ApoB tenga el paciente, más partículas aterógenas tendrán. Y además, actualmente sabemos, ya han salido varias publicaciones en las que nos recuerdan que el colesterol contenido y transportado por las partículas ricas en triglicéridos, las VLDLs, las VLDLs más las IDLs, es un colesterol al que se le denomina colesterol remanente y que incluso en algunos estudios muestra un mayor poder preventivo o de detección de riesgo que el propio colesterol LDL. Sería el colesterol contenido en todas estas partículas
sin contar el colesterol de las LDL. Por tanto, tenemos ya varias posibilidades diagnósticas adicionales al colesterol LDL en cuanto a la medición del colesterol que puede poner en riesgo de enfermedad cardiovascular a nuestros pacientes. Hemos de decir que, a pesar de todo ello, estas partículas que nosotros podemos determinar mediante ApoB, que sería quizá de los que hemos mencionado el parámetro más fidedigno en cuanto al número de partículas, nos da el mismo valor el hecho de que la ApoB esté en una partícula grande, como pueda ser un kilomicrón, como pueda ser una VLDL o como pueda ser una LDL e incluso una LDL pequeña. Con ApoB no vamos a saber si estas concentraciones de partículas están en un tipo, en una clase, en una familia lipoproteica o en otra. Nos da una idea global, pero no nos separa el hecho de que esta partícula sea LDL pequeña o sea una VLDL grande. Por tanto, quedamos todavía un poco a distancia de lo que sería idóneo, que es conocer el número de partículas. ¿Por qué es importante conocer el número de partículas? Bueno, porque aunque sepamos que en general habrá una buena correlación entre el colesterol contenido en las LDL y el número de partículas, aquí medido en ApoB, como más colesterol LDL, obviamente tendremos más número de partículas, hay una serie de situaciones en las cuales esto no es así. Hablamos entonces de un concepto nuevo, que es el concepto de discordancia metabólica. Este concepto de discordancia metabólica lo que nos dice es que hay personas que con la misma concentración de colesterol LDL, aquí 50, pues pueden tener menos partículas o pueden tener más partículas. La misma cantidad de colesterol resulta que puede ser transportado por menos o por más partículas. ¿Qué interés tiene esto? Pues sí, tiene un interés de que estas partículas, que son más pequeñas y se requieren más para transportar la misma cantidad de colesterol, son más heterógenas. Con la misma cantidad de colesterol LDL, esta persona tendrá más riesgo porque necesita más partículas y, por tanto, son más posibilidades de penetrar en la zona subendotelial y provocar la enfermedad ateromatosa. A la misma concentración de colesterol LDL, tener más ApoB o directamente tener más partículas es un mayor riesgo cardiovascular. Y de hecho esto ya se demostró hace muchos años en el estudio MESA, a concentraciones de colesterol LDL distintas tenía un mayor poder predictivo de presencia de enfermedad cardiovascular el tener un número de partículas elevado que tener un número de partículas bajo. Incluso a pesar de que pudieras tener las concentraciones de colesterol LDL incluso un poquito más altas. Cuando hay discordancia entre el número de partículas y el colesterol LDL, quien manda en cuanto al riesgo es el número de partículas LDL, es el que nos define mejor el riesgo de este paciente. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, tenemos que decir que hay posibilidades de medir en la actualidad, no digo que se pueda hacer en todos los pacientes y a todos los niveles asistenciales, pero en casos en los cuales queramos intensificar nuestra búsqueda de riesgo cardiovascular, la posibilidad de determinar las partículas, tanto las distintas familias de partículas, su número y su tamaño. Esto se realiza mediante resonancia magnética del plasma, que es una técnica de laboratorio más, necesita un aparataje un poco especial, pero es una práctica que se puede utilizar para muchas otras cosas, y hay un test ya comercializado, que es el test Liposcale, que nos dice pues cuántas partículas tenemos de 3 familias lipoproteicas, las VLDL, las LDL, las HDL, y también si dentro de ellas las grandes, las medianas y las pequeñas. Con ello podemos contabilizar exactamente el número de partículas LDL. Estamos buscando nuevas dianas terapéuticas, pues bueno, pues dentro de estas dianas terapéuticas probablemente vamos a dejar de lado, pues de forma un poco anticuada, el determinar las alteraciones del metabolismo lipídico con las determinaciones básicas, colesterol, triglicéridos y HDL, el LDL además en general lo calculamos, para pasar a un estudio un poco más sofisticado, más complejo, en el que sepamos cuántas partículas tiene nuestro paciente para determinar el riesgo cardiovascular. Porque sabemos que hay estudios ya de población, este es un estudio publicado en JACC hace un par de años, en el que se incluían más de 3.000 pacientes, 1.000 por cada una de estas alteraciones que están aquí señaladas, infarto de miocardio, ictus isquémico o ictus hemorrágico, y se observa cómo el número de partículas, esto es número de partículas, claramente muestra, en cuanto a las VLDL, IDL y LDL,
un riesgo adicional de enfermedad, de padecer este tipo de enfermedades, no de ictus hemorrágico. Y en las HDL el número de partículas al revés. Como más partículas HDL, menos riesgo tenía el paciente. Por tanto, ya que estamos buscando nuevas dianas, una de las dianas a las que nos tenemos que referir es que probablemente el número y tamaño de las partículas lipoproteicas nos pueden ayudar en algunos pacientes a conseguir una mayor definición del riesgo de los mismos. Esto es lo que les acabo de mostrar. Más partículas, más riesgo de infarto. Más partículas, más riesgo de ictus isquémico. Pero es que además, por estas técnicas podemos no solamente ver las partículas, sino aquí tenemos las concentraciones de colesterol en estas partículas. Más colesterol en cada uno de estos grupos de partículas, más riesgo. Más colesterol en el colesterol HDL, menos riesgo. Esto lo conocemos. También para el ictus isquémico. El colesterol se comporta de forma muy paralela al número de partículas. No se conforma tan paralelamente cuando hay discordancia. ¿Pero qué ocurre con los triglicéridos? Pues miren, los triglicéridos en todas las partículas, también mayor riesgo, pero fíjense cómo en el colesterol HDL la cantidad de triglicéridos se comporta de forma absolutamente opuesta al colesterol de las HDL. Una cosa es la partícula HDL, otra es el colesterol que contiene y otras son los triglicéridos que contienen. Pacientes con hipertrigliceridemia que acostumbran a tener una mayor concentración de triglicéridos también en el HDL, esto es un factor de riesgo adicional. Nosotros lo hemos examinado en pacientes, aquí no sé si lo verán bien, los cuadrados, los boxes que tienen un color negro más intenso, es el triglicérido de las HDL. Como más triglicéridos HDL, más componentes de síndrome metabólico observamos. Y al revés, de forma inversa, con el colesterol de las HDL. O también los triglicéridos de las HDL se asocian de forma significativa, en forma positiva, mientras que el colesterol HDL en forma negativa, con la presencia de placas, en este caso, en las carótidas. Por tanto, nosotros podemos determinar no solo el número de partículas, sino también la composición en cuanto a los lípidos de estas partículas. Y esto en el informe de este test, pues nos viene dado con las cantidades de colesterol en todas las fracciones, incluido el colesterol remanente, los triglicéridos con un código de colores por si es más o menos importante la desviación que se produce. Como es difícil de observar, nosotros diseñamos lo que denominamos la silueta lipídica, que es esta que ven ustedes aquí, que incluye hasta 10 de estos nuevos parámetros que se pueden determinar por resonancia magnética. 10 parámetros de los cuales clásicos solo hay dos, el colesterol LDL y el colesterol de las HDL. Cuando uno de estos parámetros, que incluye diámetro de las partículas del LDL, el número de las partículas, los triglicéridos de las LDL, el colesterol remanente, el diámetro de las HDL, los triglicéridos de las HDL, cuando se separan de lo óptimo, esta silueta se mete hacia adentro y se ve como constreñida, como si hubiera una isquemia interna en esta silueta metabólica. Bueno, pues esta silueta metabólica nos da de forma muy visual las alteraciones globales del metabolismo lipídico más allá de la concentración de colesterol LDL. Diríamos, esto es un artilugio para fijar un poco el concepto que les he mencionado, pues como más estrecha sea esta silueta, más alteración o más probabilidad de desarrollar la enfermedad vascular tendremos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con dislipemia aterógena, con un colesterol LDL de 91, unos triglicéridos de 300. Y fíjense que cuando los triglicéridos están altos, no solamente tenemos triglicéridos altos, sino que todos los parámetros lipoproteicos están alterados. Por tanto, una segunda diana terapéutica sería la composición lipídica de las partículas lipoproteicas y esta silueta lipídica, que nos va centrando ya más la atención en cuanto al riesgo que puedan tener nuestros pacientes. En el campo de la metabolómica, que es lo que se estudia mediante, en este caso, la resonancia magnética, pues el número de parámetros que se pueden determinar es ingente. Puede haber mucha información asociada no solo al metabolismo lipídico, sino a multitud de otros metabolitos. Y un grupo muy interesante que se obtiene en la misma lectura que se hace para el perfil lipídico, es decir, es simultáneo, es en la misma determinación, son parámetros asociados a la inflamación. Y en concreto, por resonancia magnética, se puede obtener información sobre glicoproteínas.
Las glicoproteínas, bueno, muchas proteínas sufren el proceso de glicación, depende del tipo de glicación, son proteínas que están en plasma circulantes, otras que son intracelulares. En plasma podemos determinar el patrón de glicación de proteínas y en general de proteínas asociadas a inflamación. De forma global podemos determinar proteínas sintetizadas a nivel hepático que son reactantes de fase aguda y que se caracterizan por diferencias en su glicación. Y esto por resonancia magnética pues nos da unos picos de lectura, no puedo entrar en aspectos metodológicos, nos dan unos picos que se denominan las glicoproteína A y la glicoproteína B fundamentalmente asociados a inflamación. Y esto nos da un valor distinto a parámetros de inflamación típicos, mucho más estables, mucho más robustos, por ejemplo, que la proteína C reactiva, que la interleuquina 1 beta, etcétera, etcétera. Bien, sabemos que estas glicoproteínas se asocian incluso en pacientes, nosotros lo hemos mirado en pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con hipercolesterolemia familiar con glicoproteínas elevadas, pues van a tener pues, más IMT, más velocidad de la onda de pulso o incluso más presencia de placas de ateroma de forma subclínica que los pacientes que estas glicoproteínas, esta inflamación subclínica, pues no puede ser detectada, no la podemos observar. Estoy dando pues detalles de aspectos que pueden ser de ayuda diagnóstica en el proceso de categorizar a sus pacientes en cuanto al riesgo cardiovascular. Por tanto, tercera diana que me permito apuntar es la determinación de glicoproteínas por resonancia magnética. Para terminar, simplemente decirles que el metabolismo de los lípidos no está solo asociado al riesgo cardiovascular. El metabolismo lipídico es uno de los metabolismos más complejos de nuestro organismo y las alteraciones de este metabolismo lipídico, el acúmulo ectópico de grasa fuera de su lugar habitual, que es el tejido adiposo, el acúmulo de grasa en el hígado, en el riñón, el acúmulo de grasa en el miocardio, el acúmulo de grasa en el riñón, ya lo he comentado, en el páncreas, etcétera, va a provocar alteraciones asociadas a lo que se denomina, el proceso que se denomina lipotoxicidad, mediado por una serie de mediadores lipídicos secundarios que sobrepasan la capacidad de almacenamiento neutro de estos lípidos en las células y provocan alteraciones en el funcionamiento celular a nivel mitocondrial, a nivel del aparato de Golgi, de los proteasomas, del ADN, etcétera, 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 resultando en todas estas alteraciones que conocen ustedes, el hígado graso asociado a alteraciones del metabolismo, alteraciones en el riñón del diabético, por ejemplo, la alteración en la producción de insulina a nivel pancreático, la insulinresistencia por infiltración del músculo periférico o también miopatía en los pacientes diabéticos asociados a la presencia de acúmulo lipídico en estos tejidos. Y en todo ello puede ser detectado también mediante estas técnicas metabolómicas que nos dan un amplio espectro de posibilidades de detección de este acúmulo de metabolitos lipídicos que no son los habituales. Creo que es el momento de recordar que la metabolómica, las ciencias ómicas, en concreto la metabolómica y dentro de ella la lipidómica, es el momento de que ya aterrice a nivel clínico y, por tanto, mi última diana es la de la lipidómica plasmática. En fin, que como ha ocurrido en otros campos, pues la evolución tecnológica ha cambiado la forma de ver a nuestros pacientes, tanto en el caso de pacientes con problemas respiratorios, con problemas neurológicos, cualquier nivel. Lo que estamos hablando es lo mismo a nivel del metabolismo plasmático analizado en circulación en nuestros pacientes. Nada más, muchas gracias por su atención.